Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, os presento a Natalia Menéndez. Natalia Menéndez es una autora vilesina, doctora en filología inglesa, trabaja como profesora de lengua y literatura en un instituto de enseñanza secundaria en el que actualmente es directora. Hasta la fecha ha publicado 6 libros de poesía: Las virtudes cardinales, La nostalgia del caníbal, El síndrome de Kalashnikov, Resto de un naufragio, Invadir Babel y Calibán, que es el último. También es autora de un libro recopilatorio de artículos de prensa titulado Ciencias inexactas y varios libros compartidos sobre literatura inglesa y otros, y también narrativa con libros de relatos que hemos compartido espacio en bastantes, de la Asociación Alternativas. Bueno, Natalia es una viajera incansable. Ha visitado más de 20 países y, como apasionada de la palabra, también gusta de visitar todos sus recovecos, los recovecos de la palabra, y los distintos géneros en los que ésta luce con todo su esplendor: poesía, relatos y ahora novela. Una historia para los más jóvenes que tampoco decepcionará a los adultos que se adentren en este universo de aventuras y que quieran volver a sentirse niños. Como dicen en la editorial, pintar, pintar. La literatura también para mayores que todavía saben ver. El faro que no miraba al mar es Natalia en toda su esencia. No solo por la reivindicación de algo que tanto ama, las palabras, la aventura, el viaje, aunque sea a través de la imaginación. La portada de este libro también ha corrido de su mano, ya que otra de sus pasiones es dibujar, pintar, sorprendiéndonos con magníficos retratos de sus referentes musicales y literarios, que podéis ver en Instagram, ¿no? ¿Alguna plataforma más en el Facebook? No. He aquí la historia de un pueblo, el Nora. En un pueblo todos se conocen, o al menos eso creen sus habitantes, porque en el fondo todos guardamos secretos que queremos que permanezcan en un rincón lejano de la memoria. ¿Y qué sería de un pueblo sin niños y niñas correteando por sus calles, desobedeciendo a las órdenes de los adultos porque todos los espacios se van haciendo demasiado pequeños para albergar la creciente curiosidad infantil? La curiosidad es el impulso que nos hace conquistar la madurez, pero los adultos se olvidan fácilmente de ello. Aquí los gemelos Dorian, Travis, Olivia, Nur, Savannah lo saben. Como toda buena historia tiene que haber un misterio. Aquí hasta el pueblo lo es. Porque decidme, ¿qué hace un faro en una ciudad que no tiene mar, asentada en un valle escondida entre escarpadas montañas? El Nora tiene un faro de tierra para guiar a los que llegan a través de las montañas de Pedernal. Un faro que emite luces de colores, en un lago que no cubre y que se puede atravesar con botas de agua. Los adultos cumplen su misión, cuidan de los pequeños, llevan sus negocios. Algunos adultos resultan fascinantes, como la abuela Mau, que teje y teje una manta de colores para tapar al viejo Olsen. Otros protagonistas, como el circo de los animales cambiantes. Cuando visita el pueblo, este se llena de jolgorio y nunca repite animales en sus visitas. ¿La niña ciervo existe o solo es una leyenda? Un personaje de cuento que dicen que vive en el bosque laberinto. También tenemos una mascota, Tango, un border collie que vive con Travis y su padre en el faro y que nos deparará grandes sorpresas en esta trama. Y así se suceden los personajes. Si ya la curiosidad os ha picado como si fuera un travieso bichito, tendréis que ser vosotros y vosotras quienes sigáis descubriendo a todos los habitantes de este singular pueblo que guarda tantos secretos. Secretos que serán desvelados porque, ¿sabéis una cosa? El pasado siempre vuelve, aunque nos empeñemos en guardarlo en el baúl de la memoria. Esta vuelta supondrá que el pueblo corra peligro. Serán los niños y las niñas de esta historia los verdaderos protagonistas, los que encuentren la solución. Y ahora, bueno, vamos a adentrarnos con la autora en este libro tan bonito que, como os dije, la portada también la ha hecho Natalia. Y bueno, nada, Natalia, lo primero, esta es tu puesta de largo como de narradora, ¿no? De largo, una historia... No.
¿Cómo empezaste? ¿Cómo has empezado por narrativa juvenil, infantil, ¿no? ¿Cómo ha sido esta aventura? Bueno, no sé si se oye, sí. Bueno, buenas tardes. Todos los proyectos, todos los libros que van formando parte de esta trayectoria literaria, ¿no?, que se inicia hace muchos años, son aventuras, para mí son aventuras, pero sí es cierto que esta es una aventura mayor. Para mí es muy especial adentrarme en territorios nuevos, abandonar un poco temporalmente la poesía para dirigirme, pues no sé, a donde el faro me lleve, que no sé dónde será. Hoy es un día especial también porque es la primera presentación que hago, es el primer día que voy a hablar del libro. Realmente hasta ahora no he reflexionado sobre este producto, ¿no?, sobre este libro y sobre lo que supone. Así que bueno, pues quiero empezar dando las gracias, para empezar, a Esther, a Isidro, a la editorial Pintar por apoyar, ¿no?, esta iniciativa, por estar conmigo en este recorrido que es, en este caso, la literatura infantil. Y gracias a quienes habéis venido hasta aquí en un día de sol, al lado de la playa, y el hecho de que la literatura pueda mover a tantas personas, yo creo que es para estar realmente contentos. Y gracias a Julia. Estar con Julia, para mí siempre es especial. Hemos estado juntas en muchos proyectos, le he acompañado también en presentaciones de sus libros y en esta ocasión es ella la que me acompaña, con lo cual pues para mí es una satisfacción mayor. Somos las dos avilesinas. Somos avilesinas y hoy estoy en la ciudad en la que ella vive, así que la tengo como anfitriona, que también me gusta mucho. Y gracias a la Semana Negra por abrir este espacio, no solamente a la literatura, sino a la literatura de los primeros lectores, ¿no?, que creo que también es algo fundamental. Esos lectores adultos del futuro, ¿no?, que van construyendo también su itinerario a través de la literatura infantil. Pues he llegado un poco por casualidad, esa es la realidad, ¿no? Yo llegué a la literatura infantil, y voy a decir, desde la maternidad, así fue. Desde que mi hija nació, como muchos de los que estáis aquí, si tenéis hijos habréis tenido la misma experiencia, quise establecer con ella un vínculo de lectura. En todas las noches leíamos juntas muchos libros, muchas veces repetidos. Ya sabéis que a los niños no les importa leer el mismo una vez y otra vez. Y dentro de ese vínculo creado pensé, pues en algún momento tendré que escribir algo para ella. Y pasaban los años y no salía esa historia, ¿no? A lo mejor porque yo tenía en la cabeza hacer un libro ilustrado, no con intención de publicarlo, no era ese mi objetivo, sino porque quería que fuese para mi hija, un regalo para ella. Y no sé, pasaron los años y llegó a tener 10 años y yo todavía no tenía esa historia. Y surgió así un poco por casualidad, es como llegué a escribirlo. Empecé a escribir unos capítulos que yo le ofrecía a ella. Y lo primero que escribí me dejó muy sorprendida. Leyó 2 o 3 capítulos y me dijo, tienes que cambiar el orden, esto tiene que ir aquí y esto tiene que ir aquí. Qué bueno, ¿no? Y de repente me di cuenta de que no se puede escribir literatura para niños sin contar con ellos. Ellos son realmente... Tenemos que volver ella es la que sabía, ¿no?, exactamente cómo están construidas las historias y qué orden tenía que llevar. Claro. Y dije, pues lo que tú me digas. Y otra cosa, tú dices eso, yo lo cambio. Relacionado con esto, porque cuando lees un libro infantil, ahora hacía tiempo que no leía una historia infantil juvenil, luego hablamos, porque es un libro que, como decía antes, abarca una edad bastante, puede interesar a un lector avezado muy jovencito o un lector, con más edad. Cuando escribes literatura infantil, las repeticiones no solo no importan, sino que es algo que en la literatura narrativa adulta oímos como de, claro, ¿verdad? Y sin embargo aquí, o sea, que tienes que cambiar el registro también, ¿no?, la manera de escribir un poco, ¿no? Evidentemente tienes que adaptarte a la persona para la que estás escribiendo. Claro. Pero sí es cierto que yo tenía una sola persona para la que escribía, ¿no? Eso creo que es importante también. Por eso hay muchos ingredientes en la historia que yo quería que estuviesen, pues porque iba a surgir de ahí pues muchas conversaciones. Muchas veces íbamos en el coche y íbamos hablando de esta historia que solo conocíamos ella y yo. A su padre no le dijimos nada. Íbamos escribiéndola, voy a decir, entre comillas, entre las dos. Entonces ella me sugería alguna cosa y yo le preguntaba, ¿qué te parece si ahora hacemos...? Y, pues quiero decir que también está muy relacionado el estilo. Podrías escribir una historia sobre cómo se escribió la novela paralela, ¿no? Porque me parece fascinante, ¿no? Así empezó, luego ya terminó de otra manera, pero sí es cierto que ese fue el punto de partida. Ya. También has apuntado un poco así... Todo escritor tiene que ser un lector. Yo no concibo escribir, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo escribo y tal, ¿y qué lees? Luego eso se nota, claro. Las lecturas, ¿cuáles son tus...? Porque aquí, por ejemplo, pues aparece Moby Dick, tal, haces pequeños homenajes, ¿no? Hablas aparece el siglo XIX, que es el siglo XIX en los cuentos, o sea, es
vital, ¿no? La Isla del Tesoro, Pinocho, Alicia el País de las Maravillas, es una época muy rica. ¿Qué lecturas son tus lecturas de juventud, ¿no? De infancia? En el libro es cierto que hay muchos ingredientes, como antes decías, que tienen que ver conmigo, ¿no? El siglo XIX para mí es fundamental porque, bueno, para mí es fascinante en general. No solamente la literatura, sino la sociedad del siglo XIX. Sobre todo en el ámbito anglosajón, que es donde, bueno, yo me moví dentro del mundo académico y hice la tesis doctoral sobre literatura del XIX y tenía que estar presente de alguna manera. Por otro lado, también quería dejar pequeñas pinceladas relacionadas con otras lecturas que para mí fueron muy importantes, como por ejemplo el mundo clásico. Quiero decir que una de las personajes se llame Ariadna, vive en un bosque laberinto, pues no es casualidad. Sí. O que haya una persona, en este caso la abuela Moe, que está tejiendo una manta mientras espera, pues tampoco es casualidad. Sí. Es decir, bueno, pues eran pequeñas pinceladas que yo quería ir dejando y que me sirviesen también con mi hija para ir contándole, bueno, pues esto es porque creo que el mundo clásico, la mitología sobre todo, es una de las fuentes culturales más importantes que tenemos y que se reflejan en la literatura, en el arte y que, bueno, aquí tenía que estar presente también. Referencias a la literatura en general, bueno, como Moby Dick, pues también. Y en mi caso, bueno, pues la literatura, todo lo que tenga que ver con el misterio, con la aventura, la fantasía también. Yo con mi hija siempre hablaba de las lecturas que yo leía cuando era pequeña, pues evidentemente, vamos, tiene que estar presente de alguna manera, por lo menos en la construcción del libro. No sé, Michael Ende, por ejemplo, bueno, lo que leíamos en los años 80 y que son libros que todavía hoy constituyen, bueno, pues la base de la literatura de los jóvenes, que no se han pasado de moda, lógicamente. Y bueno, ¿tú qué dirías a alumnos, a chavales? ¿Qué es lo que se pierden si no se adentran en la literatura? O al revés, ¿o qué les aporta? ¿Qué les puede aportar? Bueno, pues salir un poco también del mundo solo virtual, rápido, que devoran casi, ¿no? Y la lectura ya sabemos que requiere un poco de calma, ¿no? De soledad, de encuentro con uno mismo, ¿no? Yo creo que, bueno, está ya demostrado que el ser humano no puede vivir sin los mundos de ficción. Quiero decir, desde los orígenes de las civilizaciones estamos construyendo historias. Las historias, bueno, es cierto que ahora el mundo audiovisual parece que se está comiendo un poco el mundo de la palabra, pero yo no lo creo tampoco. Yo creo que se puede enganchar perfectamente al alumnado, en este caso, a través de esas historias. No solamente leyendo, sino también creando, ¿no? Yo creo que fomentar la lectura va a fomentar también la creatividad, ¿no? Que son dos cosas que se alimentan la una de la otra. Pero vamos, que no se puede vivir sin historias. Y yo creo que no viven sin historias. Otra cosa es, bueno, pues que tengamos que fomentar más los libros en el ámbito escolar, pero yo creo que hay un peso muy importante en el ámbito familiar. Pero bueno, no sé si meternos en ese terreno. Pero creo que el peso está en casa. Mi hija empezó a leer conmigo. No puedo darle todo el peso, en este caso, a la escuela, ¿no? Porque eso yo creo que viene desde el hogar. Bueno, las palabras... Ena, la niña del circo, colecciona palabras. Me encantó esta parte. Supongo que Ena tiene mucho de ti o tú de ella, ¿no? A Ena le encantan las palabras compuestas como cascarrabias, duermevela. ¿Son esas también tus palabras favoritas? O... Bueno, es una selección para la historia, bueno, ¿no? Pero sí es cierto que a mí me gusta coleccionar palabras, ¿no? Si recuerdas, uno de mis poemarios trabaja el vocabulario de otras lenguas que no tiene traducción al castellano, ¿no? Porque creo, bueno, que cada uno tiene su propio diccionario, ¿no? De palabras que tienen un significado, que a veces es el propio significado y otros un significado simbólico o emocional, ¿no? Y hay palabras que me gustan solamente por su sonoridad, a lo mejor no por el propio significado, ¿no? Y eso quería reflejarlo también en ese personaje, ¿no? Que coleccionar palabras, bueno, pues forma parte, en este caso, de la historia, pero también de mi vida, claro, lógicamente. Es que es una novela que, aparte de trama, de una trama de verdad muy emocionante, tiene muchos matices, muchas cosas. Otra de las cosas que me encantó, habla de los sentidos. Pone, las imágenes pueden ser engañosas, debemos abrir todos nuestros sentidos. Dolores Ducruz tiene una perfumería en la que crea evocadores perfumes, algunos inverosímiles, como el aliento del unicornio. Celeste vende telas con diferentes tactos. La tienda de instrumentos Avalon de Tadeu Foss, un virtuoso que dejó de tocar porque la música le provocaba nostalgia. Los sonidos son una información fiable. La pastelería creativa de Zoe. Eso, ¿no? No solamente... o sea, la imagen nos puede engañar, pero los sentidos, ¿no? Aquí... Iba un poco también a eso que hablábamos, ¿no? Parece que ahora el mundo audiovisual se está comiendo a todo el resto. Vivimos dentro de las pantallas, dentro de lo visual, ¿no? Pues una manera también de reivindicar el resto de los sentidos, que muchas veces nos perdemos todo lo que hay alrededor y estamos concentrados solamente en las imágenes, ¿no? Y en este caso, en esta historia, la imagen pues te puede llevar, vamos a decir, a un terreno... Tú que has viajado mucho y claro, diferentes países, yo me acuerdo que una de las cosas que más me impresionó cuando fui a Atenas fueron los olores. Era como mareante, ¿no? Tú que has viajado, bueno, a
Japón, ¿no? Nos dices, ¿qué sitio te impresionó más por distinto, por exótico, de los sitios que has Hombre, estado? Japón, sin duda Japón. Japón. Que no es comparable a nada de lo que podamos pensar del mundo occidental. muy diferente, otra ¿no? manera. Es que quiero decir, no vamos a hablar solamente de la manera que tienen que comportarse los japoneses, ¿no? Entre ellos, esa forma, no sé, esa reverencia continua, ese silencio que también cambia mucho, ¿no? Las ciudades silenciosas a las ciudades bulliciosas, y ahí es silencio a pesar de la cantidad de gente que hay. Silencios El tema de los elocuentes, sabores, a lo mejor, ¿no? Sí. Es muy diferente. Sí. Vale. Cuando los niños y las niñas de esta historia están intentando descubrir los enigmas, Ena, a la que le encantan las citas, dice: lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Es importante cuestionarse todo, ¿no? Por supuesto, eso es la base, vamos a decir, de todo, ¿no? De todo. Si estamos aquí y seguimos avanzando es porque nos hemos preguntado cosas, ¿no? Si no, sería un retroceso. Quería introducir también, pues la filosofía. Quería meter un poco de todo. Sí, es que es una cosa que me sorprendió. De verdad que es un libro, a mí me gusta mucho releer. Soy lectora empedernida, pero yo creo que también releer es un placer. Porque cuando un libro te gusta mucho, no sé si os ha pasado, lo devoráis, ¿no? Entonces, en una segunda lectura os encontráis con detalles que os habíais dejado un poco por esa impaciencia, ¿no? Entonces, este es un libro para disfrutar, además en distintos procesos de una edad, ¿no? A lo mejor lo lees más pequeñito, luego más mayor, no sé, creo que tiene mucho... el olvido, creo que... aquí la memoria es la protagonista, ¿no? Con el olvido... La importancia de preservar la memoria. ¿Por qué crees que la memoria es tan importante? Bueno, yo creo que lo dijo ya en alguna ocasión estos días, y es que somos porque recordamos. Es para mí fundamental, y pienso en aquellas personas que cuando se hacen mayores olvidan quiénes son, y eso es la identidad. Por lo tanto, la memoria es ver lo que somos, quiénes somos. Yo, la verdad, tengo un apego especial a los objetos. Mucha gente me dirá que los vaya tirando ya, pero a mí me cuesta mucho. Mis objetos de infancia, adolescencia siguen estando, muchos en casa de mi madre, tengo que decirlo, están ahí guardados, y eso me hace recordar quién soy, y yo soy por todo lo que he vivido con anterioridad. Por eso me parece que preservar la memoria era, la idea fundamental del libro. Lo de los objetos llega a un punto que de repente, precisamente por esas pérdidas, por ejemplo, a mí me ha pasado que es como que de repente dejan de tener también importancia, como diciendo, fuera, o sea, quiero quedarme con lo esencial, ¿no? O sea, porque llega un momento que claro, tú que además viajas tanto, supongo que tendrás objetos de cada sitio que vas, ¿o no? Poco, sí, algunos sí. Ahí conservo más las fotografías, me refiero más a lo que tiene que ver con etapas fundamentales de la vida, que es la infancia y la adolescencia. Eso sí que lo guardo todo. Sí. No puedo evitar, no lo puedo tirar, no sé en qué momento eso se destruirá, pero me cuesta muchísimo deshacerme de eso, ¿no? Porque me hace recordar muchos de los comportamientos, ideas, emociones que vivo ahora tienen que ver con cómo lo viví yo en esas edades, que son fundamentales en el desarrollo de las personas. Es verdad, sí. El agujero es el lugar que asusta a los habitantes del pueblo, es el lugar que fascina a los niños. Ya sabéis que, cuando nos dicen no vayas a ese sitio, ¿no? Pues cuando eres pequeño parece que vas... ¿Cuál es el agujero? O sea, algo que te dé mucho miedo, ¿no? Porque cuando somos mayores parece que somos más valientes, que nada nos... Pero en realidad luego, no sé, ¿no? Seguimos igual con nuestros miedos. En la historia tiene poco que ver con... es un lugar donde los adultos ya estuvieron cuando eran niños y ahora no quieren que vayan los niños, que es lo que nos pasa siempre. No queremos que nuestros hijos e hijas vayan donde nosotros fuimos primero, porque sabemos lo que hay allí, pero nosotros ya fuimos. Quiero decir que al final, digamos que todas las generaciones van repitiendo las mismas cosas. La misión es evitar aquello que hemos hecho también nosotros. Claro. Nosotros, por ejemplo, ahora que cuando tenemos hijos decimos, ¿qué estarán haciendo? Cuando sabemos más o menos lo que hacen porque lo hemos hecho nosotros, ¿no? Transmitimos los miedos, les transmitimos muchas cosas, pero nuestros miedos es lo primero que les transmitimos. Si tenemos miedo al agua, una de dos, o los apuntamos a nadar desde que nacen ya, para que eso no les pase, o lo que hacemos es intentar que no vayan. Claro. Y esto tiene esa perspectiva simbólica, ese lugar al que ellos ya accedieron, ellos ya vivieron una experiencia negativa y a partir de ese momento no les dejamos que vayan, ¿no? Porque puede pasar lo mismo. Sí, es verdad. Bueno, aquí, como decías tú, hablas también de filosofía. Una cita de Kant muy elocuente que aparece en la novela es: vemos las cosas no como son, sino como las vemos nosotros. Es una buena lección de vida también para los niños, para educarlos en la tolerancia que a veces
nos falta también a los adultos, ¿no? Eso es, bueno, quiero decir, eso es una cita que tiene múltiples significados, Sí. ¿no? Y habla un poco también lo que es la literatura, la objetividad, la subjetividad y lo que es la realidad, que cada uno la percibe de una manera. De hecho, bueno, la literatura es interpretación, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque no hay una sola manera de ver las cosas, sino muchas veces es cómo eres tú, cómo lo has vivido y así es como lo entiendes, ¿no? Cómo lo comprendes. Y va un poco también en esa línea. Y bueno, y yo creo que luego a ver si queréis preguntar algo, pero bueno, háblanos de por qué recomendarías la novela, ¿no? ¿Qué ilusiones has puesto en esta novela? Pues soy yo, como decías antes, es verdad, Sí. que tiene muchas cosas de mí. Antes mencionaste una cosa que para mí es muy importante, que es ese personaje al que no le gusta la música porque le provoca nostalgia, y eso me lo decía mi padre. Mi padre no le gustaba la música. Y me decía que era por eso, porque bueno, las canciones recordaban su infancia, a épocas... Se ponía triste, ¿no? A lo Sí. mejor. Entonces, bueno, al final todo lo que está ahí contenido era una especie, bueno, de resumen de mis intereses, de mis ilusiones, de mis emociones, de mis recuerdos, que yo quería, bueno, pues dejar, como dije al principio, para mi hija. Y bueno, llegó un momento en el que pensé, ahora que está terminada la obra, ¿podría interesar a alguien más? ¿no? Seguro que Bueno, sí. pues Es cuando como un decidí legado. enviársela Porque a además Esther. Natalia, como narradora de relatos y tal, es muy heavy, o sea, muy punky, no os penséis. Entonces, es un reto, ¿verdad? Por supuesto. Difícil lo que has hecho, ¿no? Y además, porque cuando escribimos narrativas siempre nos dicen, es autobiográfico. Y no, o sea, la poesía es muy difícil desligarte, ¿verdad? Los Sí. sentimientos. Pero en la narrativa nuestra imaginación puede llevarnos. Sin embargo, como dices tú, en esta hay muchos cachitos de... También en la poesía te puedes desligar. Bueno, ¿no? sí, Quiero sí, decir. sí. En mi caso, por ejemplo, sí, bueno, también. Quiero decir que sí es cierto, y tú lo sabes, bueno, en tu obra también, que hay muchos poemas que vienen directamente de alguna experiencia que hemos tenido, pero bueno, yo tengo muchos poemas que veo desde fuera, quiero Claro, decirlos. como observadoras de la vida también, no porque efectivamente. nos haya pasado. Nosotros Claro. el dolor podemos escribir sobre las pateras y no hemos estado nosotros en una, pero hablamos de ese dolor, de esas pérdidas que intuimos, ¿no? De ese sufrimiento. Claro, es un poco la empatía, ¿no? Que el escritor yo creo que tiene que tener una cierta empatía, ¿no? En este caso no fui, bueno, no sé si eso se puede hacer, no pensé como una niña de 10 años, eso me parece imposible. Creo que es muy difícil escribir para niños porque es muy difícil volver atrás. De hecho, bueno, no sé cuántos nos conseguimos ponernos en la piel de los niños de ahora. Lo normal es que digamos, en mi época yo hacía esto, yo jugaba en la calle, todos esos que vivimos y queremos que es como ellos deberían vivir, y sin embargo no es así, porque la sociedad ha cambiado. Claro, nos Entonces, tendría es que muy gustar difícil. Quevedo o Claro, cosas de estas, evidentemente, sí, que pero me no parece Quevedo a mí antes, que no es el caso. Pero entonces bueno. no es fácil, es decir, no he vuelto a ser niña escribiendo este libro. Para mí eso es imposible. Eso es imposible. A lo mejor por eso tuve una persona a mi lado, digo, tú léelo, yo miraba para ella y ella leía. Es casi un examen, ¿no? De darle a ella esto que te parece y que ella esté en silencio leyendo mientras yo la miro, a ver. Y un privilegio y un orgullo, ¿no? Sí, sí. Además, claro. Bueno, si queréis preguntar algo, ¿no? Sí. ¿Podrías contarnos algo más de si hay alguno de los poemas que has escrito que se relacione con los temas de esta obra o algo más de tu poesía en general? Pues qué buena pregunta. Pues fíjate, de las cosas que estaba diciendo ahora Julia, que es la importancia de la memoria, que creo que es fundamental en general en la literatura, la memoria, el olvido, el paso del tiempo. Porque el protagonista de esta historia, que no lo hemos dicho, realmente es el tiempo. Y el paso del tiempo es uno de los 3 temas fundamentales de la literatura, con el amor y su correspondiente desamor y la muerte. Por lo tanto, la esencia de la poesía también está en este libro y creo que ese es el tema principal. Esther, sí. Bueno, yo soy la editora, Esther. A mí me sorprendió mucho y me gustó mucho, bueno, toda la historia, y te doy la enhorabuena. Es nuestro primer libro publicado sin ilustraciones. Para nosotros que estamos acostumbrados y tenemos una trayectoria de álbum infantil ilustrado, pues es un nuevo campo en el que nos metemos. Y encantados de que sea con Natalia. Los nombres propios de los personajes me dejaron, como todo, pero alucinada un poco por, no sé si está ahí, ya solo el nombre, yo ya me quedo parada en eso, sin falta casi ni de la descripción. No sé si hay algo ahí poético o quiero creer que a lo mejor lo
está un poco creados también con tu hija, no lo sé. Pero vamos, es por resaltar los nombres propios de las personas, que a lo mejor no solo son o la pastelería o de los lugares, son muy evocadores, muy poéticos. Sí pensaba en eso, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Es verdad que hay unos nombres, pues antes hablamos de Ariadna, evidentemente, viene de la mitología, el personaje de Ena, porque por aquel entonces, tengo una alumna además de esa promoción, estábamos leyendo Nada de Carmen Laforet y uno de los personajes se llama Ena, y entonces de ahí salió Ena, por poner un ejemplo. Y luego sí que hay una selección de nombres que solamente de leerlos, bueno, pues que te queden en la memoria, que no sean nombres, bueno, pues, y algunos también contienen significado, ¿no? Pues que se llame Sabana, evidentemente tiene un significado, aunque tenga una escritura distinta. Bueno, me parecía que era importante darle una identidad especial a que sea un nombre diferente. Incluso, bueno, hay una combinación de orígenes de los nombres que no se corresponde con nada, porque el pueblo, aunque esté ubicado realmente, si está ubicado de forma física, se supone que en Estados Unidos, bueno, por circunstancias, realmente, bueno, es un pueblo de fantasía con muchos personajes que vienen de muchos sitios. El final está cerrado, pero a la vez, ¿no? Es un poco... Esto presagia... Eso no podemos decir. Claro. Cerrado y abierto, sí. ¿Presagia algún... Sí. O sea, pues, repetir esta experiencia? Bueno, no lo pensaba, inmediatamente, pero... Sí, bueno, no era esa la idea. La idea era pensar en lo cíclico, porque el mundo es así. Sí. Y yo quería pensar, bueno, pues aquí se cierra este ciclo, esto ha pasado aquí, vamos a pensar que es un final feliz dentro de, bueno, pues han pasado cosas negativas, pero en otros lugares del mundo puede pasar otra cosa negativa también, porque sí, es así la vida. Entonces esa era mi idea, ¿no? Aquí se cierra, pero tal vez se abra en otro lugar. Vale, ese es el final. Es que es podemos decir mucho, pero... Es que es una historia que hasta el final, hasta la última página, que es lo que pasa con los buenos libros, pues te deja totalmente atrapada. Y además es un placer también disfrutar. A mí me gusta mucho no solamente las cosas que se cuentan en la literatura, sino cómo se cuentan. O sea, que estén bien contadas, ¿no? Y este libro, pues, claro, Natalia tiene una amplia trayectoria ya, entonces eso, pues, se va notando, ¿no? Yo creo que vamos cada vez, pues, evolucionando y este libro, de verdad, aunque es un libro para jóvenes, es un paso, yo creo que muy bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Hay pregunta por ahí. Sí. Sí. No sé si tenemos un... Sí. Vale. Bueno, muy importante. Si os ha picado el bichito de la curiosidad, hay libros del Faro que no miraba al mar para que nos lo firme la autora y bueno, pues yo creo que Natalia, tus últimas palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad es que es un llenazo y estoy muy contenta de reencontrarme con muchas personas a las que yo tengo mucho cariño que están aquí, además, con lo cual es, bueno, pues es doble, ¿no? La alegría es doble. Así que muchas gracias. Bueno, nos seguiremos viendo en el territorio literario, ¿no? Así que gracias a todos. Mucha suerte. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.